Cuando voy bien, me sé el circuito y todo, entreno solo para no tener ninguna referencia ni nada. ¿Cuándo llega ese cambio y cuándo pruebas por primera vez un 200? Que siempre he sido muy competitivo. Si en una carrera he hecho un tiempo, en el siguiente lo quiero mejorar. ¿Cuál fue para ti ese primer logro que tú de verdad dices, joder, lo podría enmarcar en una pared? Disfruto más los 4 tiempos, ahora mismo. Da igual que sea en el 4, en el 2 tiempos. ¿Ahora en qué punto estás? Yo entreno mucho, por ejemplo, mentalmente más que físicamente. Mirando ahora al pasado, ¿repetirías el mismo proceso que te ha llevado hasta aquí? Estoy contento con el trabajo que he hecho. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más aquí a Mundo Car Podcast, este podcast donde hablamos sobre motor, pero sobre todo de karting. Mi nombre es Pablo Cristóbal Enayo y damos comienzo a una nueva charla aquí en el canal. Sabemos que hemos estado ahí un par de semanillas desconectados, pero bueno, estamos con cambios a nivel de empresa, de oficinas, de estas cosas. Entonces, bueno, van a llegar ahí unos meses un poco de parones intermitentes hasta que volvamos, digamos, a la normalidad. Así que os pedimos disculpas por ello, pero una vez que ya esté todo asentado y todo listo de nuevo, pues volveremos con la normalidad y todas las semanas trayendo ahí un nuevo episodio. Recordar que, bueno, hemos estado haciendo los últimos streaming como el del CCK, que, bueno, os recomendamos ver si no lo habéis visto aún. Fue un día apasionante de carreras donde vimos grandes adelantamientos, donde vivimos ahí momentos de tensión entre los pilotos y bueno, pues os recomendamos a aquellos que aún no lo hayáis visto, pues pasaros por el canal, que ahí tenéis las dos partes, tanto toda esa primera parte del CCK como solo la parte de las finales que se hicieron del evento. Así que, pues eso, si no lo habéis visto aún, os recomendamos 100% que le echéis un vistazo, al igual que todos los programas anteriores. Así que no me voy a extender más, recordaros que nos podéis seguir aquí en YouTube, recordar activar la campanita y también ese botón de hypear que nos ayuda mucho para posicionar el vídeo y que más gente pueda ver este contenido. Así que recordar eso, activar la campanita para no perderos absolutamente nada de lo que subimos aquí al canal, ningún episodio. Y también recordaros que nos podéis escuchar en las principales plataformas de audio como Apple Podcast, Spreaker, Spotify y un largo etcétera. Y por último, recordaros que también os podéis seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, bajo el nombre igual de Mundo Car Podcast, para no perderos nada distinto a lo que también estamos subiendo aquí en el canal de YouTube. Así que sin más dilación, que me extiendo como siempre, hoy damos paso a un nuevo programa. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Teníamos ganas de que te pasases por aquí, así que yo creo que hoy va a ser una charla muy, muy entretenida. Así que, pero como hago siempre con todos los que pasáis por aquí, os dejo ahí vuestra cámara, pues para que os presentáis, digáis quiénes sois, cuánto tiempo lleváis en todo esto del karting y a raíz de ahí ya empezamos la Muy tertulia. Bien. Muchas gracias. Pues mi nombre es Francisco Alfaro, tengo 17 años y bueno, en esto del mundo de los cars llevo 11 años y pues nada, soy 2 veces campeón de Europa de TV Car y pues nada, poco más. Bueno, buena presentación, 2 veces campeón de Europa, que no es algo bueno, sencillo, pero ahora vamos a ir a ello. Pero a mí me gusta empezar, Fran, por los inicios. ¿De dónde viene esta pasión por el motor? ¿Viene de familia? ¿Viene de ver eso, la Fórmula 1? ¿Qué es lo que te llamó la atención para, bueno, y dónde viene toda esta pasión tuya por el motor, por el karting? Bueno, pues en mi casa la verdad es que no se ha seguido mucho el tema de los coches, quitando a mi padre, que sí le gusta mucho, y el tema de la mecánica igual. Y pues nada, todo empezó yendo a Karting Rivas cuando era pequeñito y nada, a raíz de ahí pues me enganchó bastante. Fuimos casi todos los fines de semana que podíamos, íbamos para allá y pues a raíz de ahí. Uh-huh. ¿Y cómo fue recuerdas cómo fueron las primeras veces que ibas al karting, incluso esa primera vez? Entiendo que siendo a más pequeño, porque ¿qué edad sería eso? ¿7, 8 años? Sobre los 6 años. 6 años. Que todo, siempre digo, ¿no? Que cuando somos pequeños todo lo masificamos y todo parece, ¿no? Como ir a 20 parece ir a 300, ¿no? En un coche. En tu caso entiendo que, bueno, de lo poco que te puedas acordar, ¿no? Por esa edad tan temprana. Pero ¿recuerdas esas emociones de, oye, voy a montar en car, que sería un car infantil, que bueno, que al final es probar, ¿no? Pero ¿qué recuerdas de esa primera etapa de ir por hobby, de por gusto? ¿Qué era lo que más recuerdas de esa primera etapa? Pues no sé, siempre al final veíamos la Fórmula 1 en casa y nada, cuando iba a entrenar, a dar vueltas realmente, no era ni entrenar, era para pasármelo bien, pues no sé, me lo tomaba como si fuese una competición siempre.
Y pues nada, fue por eso. Y luego siempre pues llegaba a casa y lo típico de juegas con los Hot Wheels y Ujú. todo. Y pues para mí era como estar en mi habitación jugando con los coches, pero pues yo. Ujú. Y ya cuando estabas en esas primeras veces, eso, yendo por hobby a pasar el rato, eh, había un punto que igual tu padre ya decía, oye, parece que se le está dando bien, esto podríamos ver para futuro, Ujú. sin ver carreras, cuando vayas creciendo. ¿Cómo empieza a despertar esa parte de, venga, pasamos de hobby a empezar a ver un poco más serio, más profesional el punto del karting? Pues es que no, o sea, no recuerdo bien el salto porque hasta, bueno, a ver, fue hace bastante, pero hasta las primeras carreras incluso para mí no era nada serio realmente. O sea, yo era como si fuese un entrenamiento más, Ujú, pues lo sentía así. Ya luego cuando empezamos a ir al campeonato madrileño y todas esas cosas, ya se veía el ambiente que era algo diferente. Veía sus camiones, un montón de gente con coches de ujú. competición. Ahí ya decía, vale, esto ya es algo serio. Ujú. ¿Y cuándo es a qué edad das ese salto de ya presentarte a una primera carrera? Pues sería sobre los 8 o 9 años, ya empecé yo creo que con los dos tiempos en el madrileño. O sea, lo primero o sea, tú ibas a entrenar a Rivas con los cars de alquiler, ¿y cómo es ese paso a decir, oye, vamos a pillar un car de dos tiempos, subirte en él, que al final todo es distinto, también corren ya mucho más, digamos que la película es totalmente distinta. ¿Cuándo llega ese cambio y cuándo pruebas por primera vez un dos tiempos? Pues fue en una academia de dos tiempos, Ujú, igual, y empecé con un car, era un baby car o algo así, era un ujú, car pequeñito que iba a cuerda, ujú, y empecé en Enacar con el dos tiempos. Y a raíz de ahí, ya al tiempo, mi padre me compró un car nuevo de dos tiempos, y empezamos a hacer los sociales que se hacían en Enacar en ese ujú. momento, y ahí empezó todo. ¿Y recuerdas la primera vez la primera experiencia que tuviste a comparación de lo que llevabas, tanto de la escuela de esos baby cars, de los cars de alquiler? ¿Te acuerdas de cómo fue tu reacción cuando te subes ya a ese car propio tuyo, que ya está más preparado, que ya le dais ese mimo más especial, ¿no? Que al final lo controláis vosotros? ¿Tú recuerdas cómo fue esa sensación? Pues no como tal me acuerdo de la sensación, Ujú, yo me acuerdo que después de ahí, cuando iba arriba solo con... No tenía edad para coger los cars ujú, grandes, eran pequeños, eran infantiles. Cuando ya empecé a hacer todo el circuito a fondo, ya dije, vale, es que lo otro corre mucho más ya. que eso. Y ahí di el salto también con los cars grandes, con los 270 o los 390 desde pequeño, porque se me hacía pequeño. Ya, que todo era como a fondo, ¿no? A cámara Sí, sí, lenta sí. también, ¿no? En comparación a lo otro. Y claro, en esa parte primeriza del dos tiempos, cuando empiezas a correr esos sociales, empiezas a pasar de eso, de hobby, donde estás tú solo, que si te equivocas, pues bueno, no pasa nada, ¿no? A cuando ya te empiezas a meter en lo que es carrera, ¿no? Un fin de semana donde vas, preparas el coche, haces las carreras pertinentes, hay una puntuación, sí que importa la posición donde Sí. quedes. Claro, hablamos siempre del paso de lo que es a nivel técnico de un coche a otro, pero nunca o pocas veces hablamos de cómo cambia la película para uno de estar por hobby a me meto en una parte de competición. ¿Cómo trabajasteis eso para que cuando llegases a ese punto de llegar el primer fin de semana a tu primera carrera, no te fuese como muy abrumador todo? Pues es que entrenaba muchísimo, siempre me acuerdo que hasta entre semana iba a entrenar, llovía y iba a entrenar con ruedas de seco y, y como teníamos la escuela, estaba en la escuela esta, siempre éramos bastantes y practicábamos que sí carreras y todo. Entonces cuando llegamos a los sociales, para mí era igual que un entrenamiento, o sea, Ujú. era igual, éramos los mismos coches casi y para mí era un entrenamiento. Ya luego cuando dimos el salto al madrileño, que fue pronto la verdad, Em, ya ahí que si pasamos a un equipo un poquito más potente y ya ahí cuando veía a mi padre e incluso a otro mecánico trabajando en mi coche más serio, que si practicando con ruedas nuevas, que si con telemetría, decía, "Ah, vale, esto ya es diferente". Que al principio Ya. no era consciente de la telemetría o todo lo que estaban haciendo en mi coche. Yo no era Ujú. consciente. Yo me subía y corría. Ya. Pero ya fue eso, ya
era más serio todo. Ujú. Veías a niños con cascos que decía, madre mía, qué Ya. locura y todo, y ya eso era más serio. Y en esos primeros sociales, cómo se te dieron esas primeras carreras? Pues me acuerdo que la primera del campeonato me la salté porque llevaba muy poco corriendo y pues fuimos para ver un poco cómo era. Ujú. Y me acuerdo que la primera carrera que hice cuarto, no sé cuánto sería, a lo mejor 10 o así, y hice cuarto. Luego alguna carrera en lluvia también se me dio muy bien porque es lo que te digo, mi padre siempre que llovía me llevaba con ruedas de seco a Ujú. entrenar. Ya cuando llegaba a la carrera y cogía unas ruedas de lluvia, digo, joder, ¿cómo conducir en seco esto? Ya, se te hacía mucho más Y sencillo. sí, sí. Y luego ya sí que hubo un problema en una, creo que fue la tercera o cuarta carrera, que volqué, tuve un accidente y ahí lo dejamos un tiempo. Y ya a raíz, eso fue realmente el cambio que... Porque estuvimos unos meses, incluso un año sin coger un car y a la que volvimos ya cambió todo. O sea, ya Ya. había madurado también y todo. Y dije, vale, esto es un poco más serio de lo que yo pensaba. Y ese momento del accidente, ¿cómo lo recuerdas tú? Porque claro, es verdad que lo de volcar en el dos tiempos es más habitual de lo Sí, que a veces, o gente que lo desconozca, puede llegar a pensar, bueno, eso es muy raro que suceda. No, es una cosa, entre comillas, habitual, ¿no? Porque al final no hay protecciones, al final una rueda si se sube sobre otra, sí. pues al final es efecto cadena, ¿no? Tú en ese momento, ¿qué sentiste? Porque, claro, hay un punto donde pasas de estar compitiendo a de repente estar pensando, ostras, no me quiero hacer daño. Claro, yo cuando, además me acuerdo que yo volqué y me quedé debajo del car y yo con las propias manos, además tengo una foto en la que salgo yo con las manos empujando para poner el car otra vez de pie. Y claro, seguía viendo los car dando vueltas y yo estaba medio, no inconsciente, pero me faltaba el aire, no me costaba ver y todo. Y ya cuando vino mi padre corriendo y un comisario y todo, yo no me había hecho daño, o sea, Ujú. era más El la esta shock, ¿no? de, Del joder. momento. Y nada, fui al hospital pues, para hacerme una revisión y tal, pero yo estaba bien. Y ya yo lo único que pensaba era, no voy a volver a correr, o Ya. no, no por mí, sino por mi padre, porque mi padre estaba muy asustado. Yo, pues bueno, había tenido un accidente, pero no le había cogido miedo ni Ya. nada al car. Y bueno, sí que es verdad que cuando volví, aparte que llevaba mucho sin coger un car, no me noté igual. O sea, me daba miedo adelantar, o Ya me daba ibas con miedo ir más con precaución, gente, ¿no? o... Pero eso, yo pues lo pasé mal, la verdad. Ujú. Pero fue más el susto que otra cosa. Pero entiendo también que o sea, esos momentos malos, como un Ujú. accidente de este tipo, también luego te hace mucho más maduro y más fuerte para el futuro, ¿no? Ujú. Porque al final ya te has visto una situación que es de las peores que puede haber en Sí. el mundo del karting. Entonces, al final te ayuda a medir mucho más, ¿no? Ujú. A futuro. Pero es lo que tú dices, cuando vuelves, al final aún dices, bueno, yo llego con la misma Ujú. confianza, todo ha cambiado, pero luego hay un punto donde, ostras, te ves en paralelo Sí, y de primeras no, dices, bueno, prefiero levantar efectivamente. y luego ya, si lo veo claro, tiro el Ujú. coche. ¿Cómo te empiezas a quitar esa parte y a volver a entrar en esa parte competitiva Ujú. al 100%? Pues es que cuando volvimos, igual fue entrenamiento tras entrenamiento, y de ahí pasamos con el madrileño. Ya en el madrileño ya fue diferente. Empecé a cambiar, a coger un poco más de maldad como piloto. Ujú. No a ser un No, pero guarro, pero a tener un poco de tal. Y después del madrileño pasó lo mismo, fue súper injusto. O sea, injusto, quiero decir. Tuve problemas en la carrera, iba muy rápido, iba muy ujú, fuerte, pero en la primera carrera metí pontón, que fue me llevé sanción y me quedé más atrás. Y en la segunda carrera quedé igual, otra vez en podio, remontando, que para mí era una locura, lo celebré como si hubiese ganado, vamos, ya. porque había pasado de los sociales a un madrileño que ya era un salto grande. Claro que es que cambia la. Es... Y después del accidente y todo, pues fue un cambio tal. Y me sancionaron las verificaciones, me descalificaron por un problemilla que tuvimos. Que pues no sabemos por qué, pero no me acuerdo ahora mismo de lo que Ujú. pasó, pero me descalificaron. Que muchas veces es hasta injusto porque no, o sea, que te descalifiquen las verificaciones no es porque estás haciendo trampas realmente, porque se te ha pasado alguna medida de cualquier cosa y ya está fuera. Y yo me volví llorando a casa y tal, enfadado, y digo, joder, que con lo bien que lo Ya. he hecho. Y de ahí dimos el salto a la Rotax España, que fue un salto muy fuerte. Claro, eso te iba a decir que del madrileño Ujú. a pasar la Rotax España.
Y El de nivel ahí me acuerdo que por parrilla no éramos 10 como en un social, ni éramos 20 como en el madrileño, éramos 50 por la categoría. Ya. Y al ser el primer año tenía diferentes motores. Los que éramos nuevos, éramos rookies, teníamos unos diferentes motores y siempre salíamos a final de parrilla. Siempre, daba Siempre. igual Daba igual la lo que hiciésemos, clasificación ni podíamos nada. quedar, llevábamos motores menos, o sea, menos potentes y siempre salíamos los últimos. Y éramos 4, tampoco éramos muchísimos, pero... Y igual, me acuerdo que siempre que salía, a lo mejor terminaba a mitad de parrilla de lo que era la general. Y mis rivales siempre quedaban los últimos y yo pasaba a mitad de tabla. Y el viernes muy bien, sábado muy bien, y el domingo en las 2 finales, ganando y quedando a mitad de tabla, igual, descalificado. Y Ostras. ese fue un golpe muy fuerte, tanto para mí como para, sobre todo, ver a mi padre llorar, triste y todo, de dejarse un dinero. Y haberlo yo, en plan, lo hice muy bien. Y haberme descalificado las verificaciones fue duro. Fue duro. Claro, porque eso cómo te impulsa para seguir corriendo. O sea, porque claro, hay un punto donde en el madrileño te sucede, pero digamos que, bueno, el madrileño entra dentro de esa categoría donde dices, venga, lo puedo volver a intentar, Ujú. ¿no? Pero cuando cada vez que se va subiendo un escalón más, que a veces es más complicado decir, venga, el año que viene me tiro de una otra vez Claro. a esto, ¿no? Porque hay veces que se puede, otras veces que no, con lo cual cada carrera podría ser la última, ¿no? Sí, efectivamente. Pues me acuerdo que perdí todo el campeonato de las Rotax, no corrí ninguna más. Y el madrileño no corrí ninguna de las rondas hasta la última. Y la última sí que fue muy bien, iba muy rápido y quedé segundo en las 2 carreras. Y me acuerdo que, bueno, el que ganó fue Cristian Costoya, que Ujú. no sé si te suena, que está Sí, ahora sí. mismo en McLaren. Ujú. Y súper bien, el fin de súper rápido y volver después de todo lo que había pasado y hacer segundo fue más motivación, ¿sabes? Ujú. Y de ahí pues seguimos. ¿Y cuál era la diferencia que tú veías entre el madrileño y la Rotax? Es decir, aparte obviamente entiendo de coches, de más pilotos, pero la competitividad entiendo que sería similar en ambos, ¿no? Pero ¿qué cambia? O sea, porque hay gente que lo puede ver igual, a mí hay veces que me pasa, digo, bueno, a nivel de competitividad, yo veo lo mismo en un madrileño que en un campeonato valenciano, que pueda verlo, ¿no? En una Rotax. Pero siempre hay algo que desde dentro se ve muy distinto cuando has estado además en las dos categorías o en dos campeonatos distintos. Siempre se ve que dices, no, este es el detalle por lo que esto al final también es más grande, es más competitivo, tiene más exigencia. Pues era sobre todo la manera de pensar. En el madrileño, pues en ese momento, o incluso ahora, no te pones tú detrás de un piloto y lo pones a empujarle. O lo que sea, no, Ujú. lo coges y le metes el coche. Y si te la devuelve, pues le vuelves a pasar. En las rotas éramos trenes de 10 15 coches empujándonos en mitad de la Ya. recta y sobre todo la maldad. Tú en las rotas no podías aguantar a uno por fuera o lo que sea, te iba fuera. Ya. El madrileño aún te respetaba a alguno. En ese momento no, y éramos pequeños, o sea, teníamos 10 años a lo mejor, pero Claro, es que no... no es teniendo 20 o 30 Claro. años, ¿no? Que es que ahí sois muy chavales aún. Y eso me enseñó a eso, a tener un poco de picardía, que me faltaba mucho, porque pues yo era, joder, era pequeño, pues era buen chaval, ¿sabes? Y sigo siendo buen chaval y en su momento también, pero ya cogía más picardía. Claro. Digo, vale, tú no me aguantas, no puedo aguantarte por fuera, pues tú tampoco lo vas a hacer. Y si Ujú. te tengo que empujar un poquito en la siguiente curva, lo voy a hacer. Claro, al final hay que jugar con las mismas Ujú. reglas que todos, ¿no? O sea, Claro. porque en estas competiciones también es eso, si no aplicas lo que aplica el rival, Ujú. te vas quedando atrás y atrás y atrás, ¿no? Y es verdad que es un deporte que el ser bueno, digamos, de siempre, bueno, te dejo todo el espacio, te dejo el interior, que es como el mundo idílico, ¿no? De que todo el Sí. mundo hiciese lo mismo, pero la realidad es que no, que al final también está esa parte económica en juego, está Ujú. también, hay gente que tiene objetivos, ¿no? De llegar incluso a Fórmula Uno, entonces cada posición puede contar para un patrocinador, puede contar para el resultado en el equipo, o sea, al final influye todo y lo estamos viendo que eso, que desde edades tempranas se está cogiendo ya esa Claro, dinámica, ¿no? No puedes venir con 16 o 17 años, meterte claro. a las rotas y decir, venga, ahora yo tengo más Ujú. picardía que nadie, ¿no? Porque desde muy jóvenes estáis Sí, ya escarmentados, ¿no? claro. Esa era la cosa, que yo a lo mejor tenía el miedo de si rompo el coche no salgo a la siguiente carrera o lo que Ya, sea, o no vuelvo a correr. Le he roto el coche, no tengo yo dinero para pagar otro. Y la gente, pues bueno, pues a lo mejor tenía otro coche guardado en la carpa. claro. Esa era la cosa. Y que eso también lo noté cuando ya pasamos a equipos más fuertes, que a lo mejor doblaba una varilla y yo estaba súper preocupado, madre mía, dobla la varilla, ahora qué hago, tal, y llegaba el equipo y lo cambiábamos en 5 minutos.
Esa era la diferencia. Pero bueno, así así. Y claro, en esa primera parte, eso, ibas con tu padre, que también ejercía de mecánico del CAR, pero a partir de ese final del madrileño, hay un punto donde entiendo que ya la gente también otros equipos se empiezan a fijar en pilotos como tú, ¿no? Que dicen, oye, tienen calidad, con motores peores o que están más limitados, como nos comentabas, ¿no? De lo de Sí. Rookie, que salís de los últimos por narices y acabáis arriba. Entiendo que hay equipos que os bichean, ¿no? Y dice, oye, pues me interesaría que corrieses para nosotros, etc. ¿Cuándo es la primera vez que fichas por un equipo y dices, oye, sí que noto un cambio para bien, Sí. que sí que me siento mucho más reforzado en cuanto a seguridad en uno mismo, ¿no? Porque también saber que tienes a gente al lado que te repara una varilla si no hay problema, o las ruedas, ¿no? Que tienen más juegos de neumáticos de lo normal, etcétera. Entiendo que eso también refuerza mucho la confianza en uno mismo, ¿no? Y más en el dos tiempos, que es como súper esencial tener esa Sí, sí. confianza en uno mismo para conseguir resultados. Pues, a ver, yo cuando empecé con Luis Martín, que era el que tenía la academia y todo, y ahí aprendí el 90% de lo que sé, aprendí muchísimas cosas. A la hora de que queríamos pasar a otro campeonato y ese equipo no hacía otro ese campeonato, pues fichamos por SLK Ujú. y estuvimos en ese equipo unos cuantos años corriendo, que es cuando dimos el salto encima a Mini. Y pues bueno, hicimos alguna carrera como unas rotas Portugal, que bueno, pues fue bonito salir, fue la primera vez que salíamos de España para ir Ujú. a otro sitio a correr. Y ya ese fue un salto muy grande, porque era un equipo bastante bueno. Y luego pues también hemos estado, bueno, los últimos años, que era cuando menos podía correr, me han venido a ayudar equipos como CRG de Procar, Ujú. que bueno, pues me ayudaron bastante para correr el Campeonato de España, etcétera. Y ahora estoy pues con Tivicar en tema de ayudando al equipo con el madrileño y pues poco a poco pues van a ir subiendo y seguramente pues pasaremos a hacer otros campeonatos. Qué bueno. Y cuando cambias de chasis en el dos tiempos como piloto, entiendo, bueno, pues siempre se dice, ¿no? No es lo mismo conducir un chasis de Ujú. CRG que uno de Sodi, que uno de ETB. Pero para los que no estamos metidos en el mundillo, al final decimos, ¿en qué influye, ¿no? ¿Qué cambia? ¿Qué es lo que hay que prestar atención? Entonces, para ti la primera vez que cambias de un chasis, y además entiendo que eso te tienes que adaptar muy rápido, que esto no es como la Fórmula Uno que Sí, tienes pretemporada, test por aquí, test por allá. Muchas veces es sí, a sí. piñón, ¿no? Te llaman y El muchas mismo veces fin de... y lo pruebas, te adaptas al circuito, más al car, a todo. Sí. Para ti, ¿cómo es el cambiar de chasis? ¿Cómo te has ido adaptando para ir mejorando y ser el piloto de ahora? Pues es que desde pequeño he probado bastante chasis. Al final he estado en FA, que sin Cosmic, en CRG. Y han sido muy diferentes todos. Que ahora mismo sí que es verdad que con Tivicar estoy muy contento, pues es un chasis que se adapta muy bien a mí, o yo me adapto muy bien a él. Y, pero sí cambia que si a lo mejor, sobre todo en la manera en el que trabaja el mecánico, el setup, Ujú. o la dureza que tiene el chasis, el freno, es un cambio de todo. Es que es complicado, o sea, yo hay veces que digo, joder, no solo hay que tener en cuenta la trazada, ¿no? O frenar más Efectivamente. tarde, sino que vosotros los que estáis ahí en el dos tiempos vais revisando absolutamente todo, Sí. ¿no? Oye, pues me falta un poco de peso detrás, o la DEA, o necesito más balance de apoyo en este lado X, ¿no? Estas cosas Sí. que al final tenéis que tener en cuenta. Y digo, joder, tú estás un año, ¿no? Con un mismo chasis que ya te has hecho a la conducción y dices al año siguiente, oye, pues al final corro con este equipo y cambio un chasis que es totalmente Sí, sí. distinto, ¿no? Entonces entiendo que vos en toda esta etapa la puedes incluso definir como readaptación Sí, sí. completa, ¿no? Sí, Cada dos por tres, me refiero, ¿no? Que... sí, lo bueno es que me adapto bastante bien a los chasis. Pero es lo que dices, sí, al final, por ejemplo, Tivicar está corriendo con ellos 2 años y este año han puesto una nueva normativa y tal, y el chasis ha cambiado entero. Sigue yendo muy bien, pero ha cambiado Ujú. al respecto al año pasado. Y al final eso, y también que si la pista, es que cambia Ujú. absolutamente todo. ¿Y cómo vives también, o has vivido hasta día de hoy, esa parte de el irse fuera?
porque, claro, ir a Enacar, ir a los circuitos de España, sea Barcelona o no, o X, al final es un poco más cómodo, porque al final, bueno, tienes tu casa lo más lejano a 6 horas o 7, depende de dónde vivas, ¿no? Pero bueno, que está más o menos todo relativamente cerca. De repente cuando te vas a Portugal, vas a Italia, has estado también corriendo las finales en Francia el año pasado, por ejemplo. Cuando te vas fuera, ¿cómo es esa parte? De la parte buena, que es como la que todos nos gusta ver, de, ay, pues voy, viajo, no sé qué, no sé cuántos, Sí, pero luego también siempre está esa parte no tan buena, que tampoco ya. tiene que ser mala, pero que es un poco más dura, ¿no? De la realidad. Pues yo desde que me apunto a una carrera estoy todos los días viendo vídeos de ese circuito, que si onboard, que si telemetría si puedo, que si planos del circuito, estoy todo el día viéndolo, siempre. Y ya una vez llegas al circuito, siempre me gusta rodar con alguien delante, siempre, me da igual, sea rápido o lento, me gusta llevar a alguien delante para aprender un poco, bueno, pues ver, comparar un poco Ujú. cómo vamos. Y ya de ahí pues trabajar yo mismo en mi telemetría con el Alfano, con lo que lleve. Y eso, y ya una vez empiezo a ir yo solo bien, me pongo a rodar con gente para, si me faltan 2 décimas, lo que sea, intentar sacarlas y ver por qué esas décimas. Ujú. Y la parte de fuera de lo que es del circuito, cuando estás fuera, ¿cómo es? O sea, todo es el desplazamiento, el estar pues días fuera de casa. ¿Cómo llevas esa parte? Pues bien, al principio me costó un poco, sobre todo si te vas muy lejos, el tema del cambio de horario y tal, pues es complicado. Pero bueno, bastante bien. Me gusta, siempre se me da bastante bien salir cuando salgo a otro país o a otro circuito que no he rodado mucho. Ujú. Hay veces que voy hasta mejor que cuando estoy en mi casa corriendo, ¿sabes? Busco más los límites, no tengo miedo de irme largo o lo que sea. Ujú. Cuando voy a recas, que voy bastante, lo tengo todo muy medido ya. Y, Pero y fuera bueno, cambia, ¿no? O sí. sea, también es verdad que supongo que cuando tenemos un circuito como más el de casa, ¿no? Los que más Ujú. rodamos, es como que a veces ya no sabemos de dónde sacar más, ¿no? Que igual luego te viene otro Sí, piloto y sí, dices, madre mía, me ha sacado 3 décimas y yo llevo aquí toda la vida, ¿no? Pero cuando vamos fuera es al revés, es como no tengo nada que perder en ese claro. sentido y como no me sé nada, pues voy a ponerme yo el límite, Claro, voy sin ¿no? miedo, si me salgo, pues me salió. Y hasta que pasa, pues Ya. no te das cuenta de eso. Y a partir de esa Rotax España, de ese final con buenos resultados del madrileño, ¿cómo va empezando a evolucionar tu parte de karting? Pues la verdad es que hemos salido poco de lo que es el madrileño, a lo que nos daba el bolsillo Ujú. realmente, y porque es un campeonato pues que, pues, bueno, pues está bastante bien, siempre suele haber nivel. Y, y la verdad es que como piloto, o sea, he cambiado más como piloto realmente, porque ha sido mucho entrenamiento, muchos golpes duros pues, de que a lo mejor está en una carrera octavo o noveno y decir, joder, me Ya. falta, ¿sabes? Y o lo que es la picardía, que pues hasta hace muy poco realmente no he mejorado eso. Ujú. Y, y pues ha sido eso, es que he cambiado un poco todo mi estilo de pilotaje o la manera que tengo en decirle al mecánico qué es lo que le pasa al coche y todo eso es lo que ha ido evolucionando. ¿Y cómo empiezas a construir, cómo es el proceso? Y luego hablamos de lo que es los campeonatos de Europa, pero ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo empiezas a construir? El decir, oye, te empiezas a marcar el objetivo, empiezas a trabajar en él, mucho entreno, pero ¿cómo específicamente cómo enfocas toda esa parte? Pues es que siempre he sido muy competitivo Ujú. en cuanto a eso. Y si en una carrera he hecho un tiempo, en el siguiente lo quiero mejorar siempre. O sea, he estado trabajando más en mejorar a mí, o sea, en mejorar lo que mi tiempo, mi manera de conducir y todo a lo que Ya. comparado con los demás. Y ha sido eso. Ujú. ¿Y te marcaste como reto el ser campeón de Europa? No, ahí quiero llegar que ese fin de en el que gané el europeo fue en el que menos me preparé mentalmente, o sea, fui a pasármelo bien. ¿Y cómo A- llega? O sea, ¿cómo te presentas a un europeo? ¿Cómo llegas hasta ahí? O sea, ¿cuál es lo previo antes de llegar ahí? Pues fue, o sea, las inscripciones se cerraron y todo, y gracias a Fórmula Cero, Ujú. que pues bueno, pues lleva Tivicar y todo, pues me hablaron y pues me apunté a última hora a la carrera.
Y yo fui sin dejo de decir, madre mía, la que me van a pegar aquí, o sea, coches que no he probado nunca, voy a llegar con 2 entrenos y me voy a meter aquí a correr con todos los italianos. Y llegué pues sin presión realmente, llegué sin presión, a pasármelo bien, fue un fin de a pasárselo bien, cosa que con los 2 tiempos no me ha solido pasar, siempre llegaba con presión. Y pues nada, hice 2 entrenos, que encima fueron medio mojados, para aprenderme lo que era el coche y la pista y un poco en general todo. Y estuve entrenando a 85 kilos, que era la carrera, lo que yo creía que iba a ser. Y a última hora, antes de las cronos, me dijeron que por edad y todo no podía correr en la senior y que tenía que correr en la junior. Y era 70 kilos. Claro, fue pasar a 70 kilos y a lo mejor en la crono le metí un segundo al segundo. Fue un cambio de, claro, con 15 kilos más tenías que ir muy fino en las curvas para sacarlo bien de abajo. Claro. Con 70 kilos iba volando. Ostras, claro, es que cambia todo por completo, a mejor, pero cambia. Sí. Y claro, cuando tú ves eso, entiendo que ya la confianza en algún punto das como por sentado de esto me lo puedo llevar, o aún cauteloso de decir, bueno. Claro, cuando hice la pole y vi que iba, joder, digo, madre mía, le metí un segundo al segundo, que es una barbaridad, y llegó la primera carrera y gané por más de 6-7 segundos. Joder. Dije, vale, podemos ganar. Claro, ese mismo día fue la crono y la primera carrera. Al día siguiente ya teníamos otras 3 carreras más la final. Y nada, es que gané todas las carreras y la final igual. La final justo fue cuando más tiempo le metí al segundo. Y fue eso. Y el salto fue eso en 2023. Y en 2023 fue cuando gané todo. Gané el madrileño con los 2 tiempos, gané la paquetes en junior y gané el europeo. Y eso fue un salto de mentalidad de decir, vale, puedo hacerlo. Claro, es que cuando se da un año así de pleno, ¿no? Y se cumplen como las metas, es una cosa que te posiciona como con mucha seguridad. Pero claro, tú ganas ese europeo teniendo que parece la gente dice, bueno, pues ganó con 6 segundos de diferencia, no sería complicado. Pero luego hay una parte, que tú dices, he trabajado pensando para la parte senior, al final me limitan el no poder correr ahí, voy a junior, voy mucho mejor preparado. Y luego está la parte donde entra que cuando uno lidera las carreras, y esto le ha pasado a pilotos que han llegado a Fórmula 1 o otras categorías altas, cuando tienes un dominio y vas primero y tienes ese margen, entra un punto muy importante que es la desconcentración, ¿no? Como ya lo das por sentado, empiezas a cometer fallos, incluso va por ir como asegurando, al final fallas, ¿no? Y pueden ocurrir cosas. Claro, ¿cómo lo gestionaste tú esa parte para no entrar en ese punto de decir, ya me relajo que lo tengo hecho? A mí, o sea, estoy muy acostumbrado a eso porque suelo entrenar siempre solo. Cuando voy bien, me sé el circuito y todo, entreno solo para no tener ninguna referencia ni nada. Y pues eso, cuando vas primero no tienes a nadie delante, obviamente, y vas rodando solo, centrado en ti y en cada curva. Y cuando voy primero siempre, o sea, no pienso en aflojar a ver, a no ser que sea una última vuelta o las 2 últimas vueltas y le saque mucho tiempo. Para mí siempre que voy primero es vuelta tras vuelta, intentar mejorar la siguiente. Y siempre voy intentando hacer vuelta rápida tras vuelta rápida. Y así más o menos me despreocupo de... Y no pierdes el foco, ¿no? ¿Y recuerdas cómo fue esa sensación al pasar por meta y ver que eras ganador? Sí, porque encima hubo muy buen ambiente, eran todos italianos, nosotros éramos los únicos extranjeros que venían a correr. Y me acuerdo toda la grada levantando, o sea, se levantó a aplaudir y todo. Qué bueno. Y que fue una experiencia muy chula. Y cuando te bajas del car, ¿qué es lo primero que, por ejemplo, le dices a tu padre, le dices a quien está a tu lado en ese momento? Claro, yo es que estaba que no me lo creía. Era como, joder, he ganado, me lo he currado, ¿sabes? Llevaba mucho tiempo además sin ganar una carrera y llegar al europeo y ganar era... Ya, es que te da un chute de energía, ¿no? Sí, claro, todo el mundo felicitándome, me decían cosas en italiano, no entendía nada, pero todos felicitándome, todos súper contentos. Qué y bueno. Mi padre casi llorando ahí, pues fue bonito. Y cuando vuelves aquí y aterrizas de decir, joder, me he llevado esto, ya empiezas a decir, oye, si he ganado esto, puedo ganar el madrileño, puedo ganar... O sea, ¿cómo lo planteas? Claro, es que justo cuando gané ese europeo, llegué al aeropuerto, dejé los trofeos y todo, lo dejé a mis abuelos y cogí el vuelo a Brasil, al Mundial. Ostras. Y ahí fue cuando pues, me medí con gente muy, muy top.
y aún me veía capaz de estar ahí luchando el Mundial en mi categoría, ¿sabes? Luego, pues bueno, en la general pues nos faltaba un poquillo, pero en la junior estaba muy fuerte. Y, y fue un cambio muy, muy fuerte. O sea, pasé de dos circuitos súper contrarios, con circuitos, o sea, cars muy diferentes y todo. Y otro clima y Claro, otro di un horario. cambio sobre todo de pilotaje, de mentalidad, fue fuerte. ¿Y cómo recuerdas el Mundial de Brasil? Pues lo recuerdo, estuvo chulo en su momento porque fue el primer mundial y fue viajar a Brasil, que era una barbaridad. Ujú. Eh, y en los entrenos me notaba muy fuerte, porque además estuve con John rodando todas las tandas que hice, fue con John. Y claro, veía pista que si a gente que veía por YouTube o Ujú. algo de otros años, veía a Butens o a Eliano, o veía gente muy fuerte y digo, joder, estoy aquí, Ya. ¿sabes? Y lo recordé muy bonito y a la vez no, porque pues tuve mucha mala suerte. Pilotos, pues bueno, que Que fueron al límite, sí, además. iban bastante tal. Pero bueno, lo recuerdo bien, la verdad. En su momento estaba enfadado por todo lo que me había pasado, pero lo recuerdo como una experiencia muy buena. Y claro, en un punto donde vienes de ganar a pasas a lo contrario, ¿no? Un campeonato que se complica. Suele pasar que ahí perdemos como de repente es como, buf, en plan, y solemos pensar, esta es mi realidad, ¿no? En plan, cuando realmente no, pero muchas veces cuando pasamos de algo muy bueno a algo muy malo, siempre solemos decir, va, pues lo otro fue un espejismo, ¿no? Y Sí, esto sí. es tal. Y es mentira, porque lo otro, cuando se ha conseguido lo bueno, es porque uno se lo ha currado, lo ha hecho bien, Ujú. y esa es la realidad, ¿no? Que a veces hay cosas bien, cosas mal, pero cuando estás ahí y vuelves, igual a España, que ya has terminado y haces un poco balance en el vuelo que al final da para pensar, Sí. em, tú ahí dices, oye, me merece la pena seguir en esto. O sea, Ujú. no es un campeonato que te vaya a decidir si seguir corriendo o no seguir corriendo, pero sí nos hacemos la pregunta de, ¿me está valiendo la pena correr de esta manera? O igual me interesa seguir corriendo, pero más relajado o enfocando hacia otro lado. No, yo cuando llegué fue el año que viene, voy a volver al Mundial y toda la mala suerte que he tenido este año, pues no va a pasar el año que viene y lo voy a hacer mejor. Que no ha sido el caso, pero fue tal cual así. Dije, vale, he tenido mala suerte. No he ganado el Mundial Junior o he quedado segundo porque he tenido muy mala suerte. Pero en los entrenos iba muy rápido, era de los más rápidos y al final me llevé una medalla de haber ganado y otra por podio. Digo, pues ya está, el año que viene 100% lo gano. Qué bueno. ¿Y cuando ganaste el madrileño? Porque entiendo que, o sea, además lo ganas viniendo de eso, de una descalificación en años antes, donde, pues bueno, al final lo estás trabajando y al final lo consigues ganar. ¿Cómo ganas el madrileño? Pues fue igual que el europeo, al final fue sin presión porque fue un año que no iba a correr ya con dos tiempos y a última hora me escribieron para poder correr y además era el salto de categoría senior y Ujú. iba a correr con X30, que es lo que había al final. Y iba sin esperanza, o sea, iba sin... Dijo, Ya, sin me expectativa, van a ¿no? Decir, pegar a una ver. que... Porque senior es como ya no hay más que senior. Es decir, ahí Hay ya más que están. senior, pero senior ya es para toda la vida, o sea, puedes estar toda la vida Es corriendo como ya, senior. digamos, la overall, ¿no? Por así Sí. decirlo. Y, y me acuerdo que llegué el mismo fin de semana, o sea, el domingo teníamos la carrera, el sábado eran los entrenos, y llegué el sábado diciendo, vale, tengo que adaptarme al chasis este, porque era un CRG nuevo, Ujú. tengo que adaptarme al motor y a todo, me tenía que adaptar a todo. Y gané las dos primeras carreras. Joder, menuda manera, ¿eh? Sí, sí. Luego me acuerdo que en la segunda carrera me partí la muñeca una semana antes y Ah, pero en el car. O no, sea, no, me he rompí estado la fuera, muñeca ¿no? aparte y llegó el mismo fin de semana. Ujú. Dice, madre mía, voy primero en el campeonato ahora que tengo opción de ganar y me Ya. rompo la muñeca. Y el día de antes de la carrera, bueno, los entrenamientos, me quité las cayolas yo, estuve rodando y ese mismo fin de semana gané las dos carreras otra vez. Y luego Con pues, la mano. luego me tuve que poner las cayolas otra vez, pues si no me iban a dejar correr, pero me estaba jodido de la Y muñeca. o sea, y vamos a hacer ahí un stop. ¿Cómo se conduce un dos tiempos? Y además un cacharro ya senior que pues entiendo que corre Que pues además fue en ya. Tarancón, que es Que es muy exigente. movido, Sí, ¿no? sí. Claro, que es todo curvas y además con desnivel, o sea, con muchas cosas. ¿Cómo se conduce?
Por alguno que lo esté viendo Pues y, oye, al final pues... con tanta adrenalina y todo y de mí, que soy muy cabezota, de decir, es que no puedo perder este año la oportunidad de ganar el campeonato, digo, sí que lo tengo aquí. No me dolió la mano, claro, luego ya cuando se enfrió y todo dije, "Uf, Ya. pero no me dolía ni nada. No, Y en ese momento haces pleno de victorias. sí. De las 2 pruebas, Ujú. de las 4 carreras que se hicieron en total de las 2 pruebas, te llevas pleno de victorias. Y a partir de ahí, A partir de cuando ahí, dices, oye, estoy ya, digamos, en modo pleno, tú dices, esto es mío, o dices, uff, calma. no, porque tanto mi compañero como otros rivales estaban muy cerca. Y al final de lo último nos íbamos repartiendo las victorias entre unos y otros, pero siempre estaba ahí, era muy constante. Siempre, o no estaba primero, estaba segundo. Estaba siempre ahí. Entonces cuando más tranquilo estuve fue cuando llegué a la última carrera, que me valía con hacer un quinto y en la siguiente carrera con terminar me valía realmente. O sea, con hacer un quinto me valía. Ujú. O sea, lo único que tenía que hacer era presentarme casi a la carrera. Que ese es el momento también crítico. Que Que ahí dices, llegaron, porque encima era un fin de en el que no tenía ritmo ninguno, no sé si era ya por los nervios o qué, pero no tenía ritmo ninguno. Me faltaba pues casi medio segundo al final siempre, no llegaba. Y en la carrera pues no pensaba en el campeonato, pensaba que quería ganar y ahí hubo un momento que dije, vale, calma. Me vale con ya. quedar quinto y casi con acabar la carrera me vale perfectamente. Por encima, mis dos rivales no estaban primeros, estaban justo delante mía, tercero o cuarto y yo iba quinto. Digo, me vale con quedarme aquí. Digo, incluso Ya. me puede adelantar otro o quedar último mientras Que no hay que termine, me vale. jugársela, ¿no? Y la primera creo que quedé quinto y en la segunda igual, creo que quinto o cuarto igual, pero pues más tranquilo. Ujú. Pero ese proceso hasta que termina esas 2 carreras y ya con eso te dicen, oye, ya 100% has ganado el madrileño. ¿Son los peores momentos que se viven en un campeonato de karting? O sea, todo lo que viene previo, ¿no? De la carrera, de la adrenalina, de ver si gano o no gano, me meten en el coche, no me meten en el coche. Pero todo, digamos, hay un punto que se resume a la última carrera. O Sí, sea, sí. que tú dices, aquí, aunque me conforme con un quinto y me vale, si algo sale mal, igual ya no me vale un quinto y la hemos cagado, ¿no? ¿Son los peores momentos, por así decirlo, de agobio y de estrés que se viven a lo largo de un campeonato en el 2 tiempos? Sí, sí. Y además que si es que no hacía falta que te dieses un golpe para quedarte fuera, es que cualquier problema mecánico era con cuidado de no coger un piano para la cadena, o Claro. cuidado que si venía un tío detrás que no me diese fuera, o cuidado con el pontón, yo qué sé, cualquier cosa daba miedo. Incluso cuando terminabas la carrera, todavía no podías estar tranquilo porque tenías que pesarte y todo. Claro que Y de ahí te podía claro, pasar, ¿no? De, que oye, encima me acuerdo que la primera carrera me quedé muy justo de peso, que no sé ni por qué apuramos tanto el peso, pero me quedé clavado. ostras. Y sí, era una tensión que... Y esa parte de mentalidad, de trabajo de cabeza, ¿cómo la has ido trabajando para cuando llegan estas situaciones donde máxima tensión, donde hay que ser como eso, mucha sangre fría, en no perder ningún momento como la concentración, pase lo que pase alrededor? ¿Cómo lo has trabajado? ¿Lo has trabajado solo? ¿Lo has trabajado con alguien? Siempre la trabajo solo. Siempre me mentalizo yo, a lo mejor una semana antes, incluso en la carrera. Siempre que me apunto a cualquier carrera, estoy mentalizado, estoy en clase o trabajando o lo que sea y estoy pensando en la carrera o siempre estoy viendo vídeos, analizo todo, 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 todo. Es cuando más me empeño en eso. Ujú. Y luego, claro, esto es toda la parte del 2 tiempos. Luego ganaste la categoría Junior en paquetes en el 2023. Además, era la primera edición que hacía paquetes allí en Campillos. Un circuito que además supongo que ya conocías en ese momento, pero con los cars de alquiler. ¿Fue como un choque para ti decir, oye, se va al límite en el 2 tiempos? Pero aquí con el 4 tiempos, ostras, la gente. De hecho, creo que no sé si fue ese año o fue el siguiente, el vídeo este de Burillo que se levanta Sí, en la curva número 1 así a 2 ruedas, que eso es buscar el sí, sí, hueco sí. mínimo, ¿no? ¿Te fue un choque de decir, no solo ya la velocidad, que obviamente ya dices voy a cámara lenta,
pero a nivel de ambiente, a nivel de corredores, de pilotos a tu alrededor, decir, ojo aquí, que no hay que dar como por sentado nada, que yo voy bien en los tiempos, pero aquí es otra Sí, categoría sí. y hay que aprender. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo nunca me he despegado de los 4 tiempos. O sea, yo cuando seguía corriendo, corría con 2 tiempos, siempre entrenaba con 4 tiempos alguna carrera suelta. Ujú, No hacía a lo mejor un campeonato entero, pero carreras hacía siempre. ujú. Entonces no fue un cambio tan brusco. Sí que es verdad que el tema de conducción es diferente y que muchas veces me ha venido bien una cosa a otra. Por ejemplo, con los Ujú. 4 tiempos no cambias, si llueve, no cambias de rueda Claro. para... Y, y pues bueno, más o menos eso. Y lo que cambiaba sobre todo era el tema de los contactos, que con los Ujú. 4 tiempos aún te puedes apoyar. Siempre intentaba no, No buscar ahí el apoyo, claro, pero... pero al final toca a veces hacer eso. Ujú. Y esa es la única diferencia que notaba yo, porque al final siempre ha sido la misma conducción para mí, ha sido casi la misma conducción. Claro, pero en el dos tiempos, por ejemplo, donde, diga, aparte de la velocidad de motor, donde más diferencia hay es en el tema de la frenada, ¿no? En Sí, los dos tiempos tenéis discos delanteros, de mecánica sé entre cero y traseros, nada. traseros. Tenemos frenos traseros. Solo traseros. Sí. Ah, vale, es que, ¿y cuáles son los dos tiempos que llevan también delanteros? Los Caceta. DD2, caceta. Vale, o sea, tú Los los que tienes llevan siempre, marchas. claro, por eso, o sea, tú dices, me eran más o menos iguales de conducción porque como en ambos hay solo discos Claro. traseros, esa manera de rotarla a Sí. través del dos tiempos. Pero claro, en el dos tiempos tú puedes apurar mucho más la frenada para darle salida al coche por eso, entiendo por motor. Pero el cuatro tiempos a la que apuras algo, el coche se Claro. queda que, bueno, puedes salir corriendo y vas mucho más rápido, ¿no? Claro, lo único que he ido cambiando poco a poco es que con los 2 tiempos al final frenabas casi cruzando el coche, no frenas recto, frenas cruzándolo realmente, o al menos yo he frenado así toda mi vida. Y cuando llegaba al 4 tiempos igual, llegaba a la curva y frenaba siempre así. Y por ejemplo, con los 2 tiempos tú coges, llegas a la curva y frenas fuerte, bloqueas. Con los 4 tiempos no puedes Ya. bloquear. Eso es lo único que he ido cambiando, que con los 4 tiempos pues frenas un poquito más recto, no tienes que cruzarlo tanto y bueno, y metes más dirección también. Con los 2 tiempos va súper finito siempre y no... Pero Claro. bueno, poco a poco he ido cambiando eso, pero no ha cambiado mucho mi estilo de pilotaje. Y a nivel de indoor-outdoor, ¿para ti Ujú, sí te ha servido entrenar mucho, por ejemplo, o hacer tandas más en indoor que correr en outdoor, que es donde ujú. normalmente entiendo que se hace todo el tema del, Sí. ¿no? Bueno, se hace siempre en el dos tiempos. ¿El indoor te ha hecho mejorar? Es decir, el ir fino, rozando los muros, porque al final entiendo que ahí conoces mucho más el car, ¿no? O por lo Ujú. menos es un poco la experiencia que nos han ido contando pilotos, ¿no? Que en el indoor es como no hay lugar a fallo. Si te equivocas, te Ya. vas contra el muro, pierdes muchísimo tiempo en comparación a si te vas un poco largo en el outdoor, que al final puedes recuperar en otra curva. Sí, es que indoor no lo he tocado tanto como outdoor. Al final, bueno, indoor sí. O sea, karting Rivas, por ejemplo, es lo que más he tocado. Y no es un circuito indoor que tenga tanto agarre como... Ujú. Sí que es verdad que con el indoor estoy un poco más tranquilo porque al final, pues bueno, tocas un muro y tampoco te pasa mucho, lo vas rozando y tal. En el outdoor apuras un poquito y te vas a la tierra o lo que sea. Es lo único, en cuanto a pilotaje, no creo que me haya cambiado tanto, Ujú. realmente. Es un poco más parecido porque al final giras, como hay tanto agarre, no giras no metes tanto volante, pero es lo único que veo de diferente. Y claro, hablamos de eso, de experiencia de todas las carreras, pero a mí me gusta siempre preguntar y que me contéis en detalle cuál ha sido o sea, cuál fue tu primer logro en todo el karting, que no tiene que por ser una Ujú, victoria, puede ser un buen resultado o incluso acabar una carrera, ujú. ¿no? ¿Cuál fue para ti, sí, bueno, hasta el momento, ese primer logro que tú de verdad dices, joder, este lo Ujú. podría enmarcar en una pared? Uf, pues es que tengo varios, es complicado. La que recuerdo mucho es la del madrileño, cuando quedé segundo después de tanto tiempo y todo, pero porque fue significativo Ujú, para mí y para mi padre, fue como un alivio. Creo que mi mejor carrera fue cuando fui a Barcelona a correr una Copa Campeones ujú. con MDC, que es de los mejores equipos que hay de 2 tiempos ahora mismo. Y, y me acuerdo que fui a la Copa Campeones, que se fue en el Vendrell. Y había muchísimo nivel ahí, Ujú. muchísimo. Y me acuerdo que fue un salto en cuanto a equipo, porque era un equipo que tenía de todo, tenía de todo. Y llevaba, además, fue de las pocas veces que no llevaba a mi padre mecánico, llevé un mecánico oficial. Y me acuerdo que tenía poco ritmo durante todo el fin de semana, me estaba costando lo suyo.
también porque estaba muy apretado de tiempo, pero siempre me veía a mitad de tabla para atrás. Ujú. Y me acuerdo que en la final salía séptimo. En la primera curva tuvimos un toque y me quedé penúltimo, último casi, súper lejos del grupo. Y fui remontando y remontando y remontando y llegué al tercero. Bueno, Hostia. fui tercero las últimas vueltas. Y al final me adelantó uno de las últimas curvas Ujú. y terminé cuarto. Y para mí lo celebré muchísimo. Dije, joder, he tenido Ya. la copa, pero fue un carrerón. Lo recuerdo, bueno, y mi padre igual, siempre lo recordamos como una experiencia súper bonita. Hombre, es que cuando son carreras así, ¿no? De mucho Ujú. nivel y además te dejan último, muchas veces entiendo que los pilotos de dos tiempos pensáis, "Puf, esto es complicado, ¿no? Porque al final siempre habrá pilotos que dicen, bueno, por la parte de atrás puedo llegar, puedo adelantar, pero a medida que llegue a la posición 8 de 8 en adelante va a ser Sí, casi sí. imposible, ¿no? Y de repente te ves con ritmo, ¿no? Uno se motiva y eso tiene que ser. Y en comparación, ¿cuál fue la primera gran derrota que tuviste o has tenido hasta La ahora? gran derrota, pues es que no sé no sé qué te podría decir porque no he tenido ninguna carrera de decir, me he visto con cero ritmo, he quedado súper atrás. La verdad es que he tenido suerte o habilidad de que no he quedado muy atrás en ninguna carrera, Ujú. creo. Te diría, bueno, el año pasado en Alemania, en el Mundial KWC, no fue una gran derrota, pero me costó muchísimo adaptarme a lo que era la pista, porque era una parte indoor y otra outdoor, y había un nivel muy, muy, muy fuerte. Y derrota más mental que otra cosa, porque después de Brasil pensaba ganar el Mundial de Ujú. Alemania en Junior y no, ni me acerqué, o sea, fue una locura. Pero bueno, tampoco lo recuerdo como una derrota súper fuerte, la verdad. Ujú. Hasta el momento, ese evento a nivel de cuatro tiempos ha sido el más difícil, el de Grima. Sí, yo creo que sí. ¿Y qué es lo que te más, o sea, dentro de lo que te costó, qué era lo más complicado? Porque claro, algunos que estuvisteis allí, pues habéis hablado de las diferencias de asfalto, ¿no? Sí. Del indoor, a luego la parte de outdoor, de asfalto normal, entiendo. También llovía, eso, el nivel de los pilotos. Pero para ti, ¿qué fue lo que más te costó? Pues era frustración más que otra cosa porque a lo mejor iba detrás de un piloto súper rápido y en la parte de fuera estaba más o menos como él y llegamos a la parte de dentro y yo le seguía la trazada, pero siempre me sacaba ahí unas décimas que decía, pero si es que estoy trazando como él y no consigo sacarlo. Y la diferencia que la fui aprendiendo poco a poco y era complicada era el mantener el coche alto de vueltas y que saliese un poquito más rápido que otro. Pero era frustrante ir detrás Ya, de un piloto y decir, joder, le estoy siguiendo la trazada, estoy yendo como él, estoy pasando por donde él y estoy frenando como él, ya, pero no, nada, que no consigo llegar. Y nada, y a base de tandas y tandas y tandas, pues conseguí mantener el coche un poquito alto de vueltas en las partes pues, complicadas del Ujú. indoor y fue eso. Y hasta el momento la carrera con más cariño que tienes a día de hoy. Pues disfruté mucho, por ejemplo, bueno, el europeo que gané en Italia. Fue muy bonito, pero por el ambiente que había y que iba sin presión realmente, iba a pasármelo bien y al final pues terminó siendo así. Y bueno, la primera paquetes, me lo pasé súper, súper, súper bien, porque a mí pues, Campillos me gusta mucho. Ujú. Y el evento que organizaron fue muy chulo, me lo pasé muy bien. Y la final esa fue divertida porque iba bastante sobradillo de puntos en la junior y mis rivales salían bastante atrás. Entonces lo único que tenía no tenía tanta presión realmente. Ujú. Si quedaba detrás de ellos, pues tampoco pasaba mucho. Pero era gestionar y estaba súper tranquilo y me lo pasé súper bien en ese evento. Qué bueno. Y ahora, haciendo balance y con la experiencia que ya llevas en esto del karting, ¿tú ahora tienes más... ¿a qué le tienes más apego ahora? ¿Al cuatro tiempos o al dos tiempos? Porque claro, tú los combinas, como dices, mucho. Entonces, para ti, ¿qué es lo que más cómodo te hace sentir? ¿O correr? ¿O qué disfrutas más? Pues disfruto más los cuatro tiempos, ahora mismo. O sea, creo que, bueno, lo dijo Diego Pérez cuando estuvo aquí. Al final eso, bajas de una carrera o de una pelea con un compañero y sales y te lo pasas bien luego con él, hablas con él y estás tranquilo. Con los dos tiempos no pasa eso, no suele pasar. Ahora que llevo tiempo sin correr con dos tiempos, sí que se le echa de menos.
al menos rodar, entrenar mismamente, sí lo echo de menos. O correr el madrileño, o correr el Campeonato de España o lo que sea, se echa de menos. Pero no tengo queja ahora mismo, de verdad. Estoy muy bien corriendo en 4 tiempos, me lo estoy pasando muy bien, que es lo que llevo buscando estos últimos años. Así que estoy contento ahora mismo. ¿Y cómo es el ambiente? Hablamos de esto del 2 tiempos. ¿Cómo es todo un fin de semana? ¿Cómo se vive el fin de semana del 2 tiempos? Porque claro, el 4 tiempos es esto. Nosotros al final llegamos a un circuito, nos pedimos el desayuno, no sé qué. Es todo como muy, como para echar una pachanga, por así Sí, decirlo, de sí. fútbol, ¿no? Que vienes al final a estar con amigos, disfrutar de una carrera. Hay gente que viene muy concentrada, pero bueno, normalmente llegamos a cualquier trazado y al final estamos hablando y hasta que no empieza la carrera, digamos, no entramos en modo piloto, ¿no? Hasta en modo quali. Pero el 2 tiempos es distinto porque llegáis días antes, depende si vienes con equipo grande o no. Pues bueno, al final hay pruebas. Pero a mí lo que me interesa y creo que a la gente también es ese ambiente. O sea, ¿qué es lo que se respira en el paddock? O sea, es como mirar lo que hace el de al lado para ver si se puede pillar algo que marque la diferencia. Oye, mira, esto nos sacan una décima, ¿por qué puede ser? Vamos a Sí, sí. observar. O sea, es un punto donde desde que llegas al circuito hasta que termina todo es de nadie se desmadre, nadie se vaya por otra cosa que no sea solo correr. Es un dolor de cabeza constante estar ahí. O sea, ha habido veces que incluso he terminado la carrera y he hecho. No he hecho ni podio y he dicho, bueno, he terminado al menos. O sea, estás cada tanda o incluso no estás en la tanda y estás viendo, yo qué sé, te vas a la carpa de tu rival a ver desde fuera, a ver si están haciendo algo o lo que sea. Es que si uno lleva ruedas más nuevas que otro, que si el otro va con motor de entrenamiento, que si el otro tiene 2 chasis para probar lo que sea, que es mucha tensión. Y luego, claro, llegas a preparrilla el día de la carrera, silencio absoluto, todos Ya. callados y ya luego a matarse, literalmente. Ya. ¿Y cómo se gestiona, por ejemplo, el 2 tiempos en carrera? O sea, porque hay imágenes que de repente, cuando sobre todo en las salidas es como ¡fum! Un Sí, abanico sí, de sí. pilotos que os abrís y de repente ves un montón de gente en paralelo, luego entráis a una curva que a veces uno piensa, pero ¿cómo han entrado? Si parece que se iban a chocar unos con otros. Todo es mucho más rápido, todo es mucho también más ágil, a la mínima que giréis el volante es para tomar una decisión, ¿no? Que eso, me quedo detrás o ataco, pero todo es como muy al instante, no es como el 4 tiempos que mover el volante y tal, al final es todo como muy gradual, todo es eso, más a cámara lenta, te da más tiempo a pensar si atacar en una curva, si atacar en otra curva, pero el 2 tiempos es como todo en plan, ¡boom! De repente pasan muchas cosas de Claro, es golpe. que con el 2 tiempos tienes que tener en cuenta muchísimas cosas. Que si, por ejemplo, la temperatura de motor, que si estar bajando, subiendo lo del radiador, Ujú. que si a lo mejor se te suben las presiones antes de tiempo, o las tienes muy frías todavía, o hay tantas cosas en las que te tienes que fijar, vale, vamos a pensar, vamos a empujar al delante, pero luego le empujas y estás pendiente de si has metido pontón o no has metido pontón. Cuando dices se mete pontón, ¿qué es? ¿Que se mete por Es debajo? la parte de delante del car, al Sí. dar muy fuerte, se mete un poquito para adentro y eso ya es sanción. Ah, o sea, si a ti se te dobla el pontón delantero, te sancionan. Sí. Entonces, claro, y hay veces que a lo mejor no das a nadie y se mete el pontón, o a veces que sí es súper injusto, que a lo mejor el de delante ha empujado al delante o lo que sea, y tú te la has comido sin querer, y ahora ya tienes sanción ahí. Ostras. Y, mm, y es un poco eso, y luego pues eso, que estar pendiente de mil cosas es una locura. Ujú. Y ahora en TVCar, bueno, estás corriendo en Italia. ¿Cómo estás llevando ese proceso? Porque claro, cada vez vas creciendo, vas cogiendo mucha más madurez a nivel de piloto. Entonces ahora estando en Italia y también eso, que supongo que desde que empezaste más de chaval hasta ahora, pues eso, el nivel ha cambiado por completo, da igual que sea en el 4 en el 2 tiempos. ¿Ahora en qué punto estás? Pues mira, yo quería hacer este año, o sea, todos los años he hecho un montón de campeonatos y ha habido años que no he terminado ninguno al final, en todos los campeonatos que he hecho. Este año quería hacer uno o dos muy buenos o tener 2 citas así buenas y centrarme en esas. Entonces, bueno, vi lo de Tibicar y ahora que estoy metido ahí, pues me interesaba bastante porque encima es una mezcla entre 4 tiempos y 2 tiempos. Pues lleva motores de Rotax, Ujú. pero lleva protecciones, el chasis más duro, más resistente y todo. Y, mm, y pues nada, estoy centrado totalmente en eso y a ver si consigo llevármelo este año.
¿Y qué tal va? Porque has hecho de momento una prueba. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha empezado el año? Pues la primera prueba fue complicada porque llovió bastante y, y los cars se comportaban bastante diferente y la pista igual. Había puntos que deslizaban muchísimo, nos quitaron la primera y la segunda curva y en la última curva, por ejemplo, no se podía adelantar tampoco porque era un peligro. Ujú. Y muy bien, éramos 104 pilotos y pasábamos 20 a la final solo, Joder. más 4 de la repesca. Pero se estaba súper apretado todo. Y conseguí pasar sin la repesca, pero pasé último, pasé el 20 clavado a la final. Ujú. Y no tenía mucha presión, digo, va, llega un fin de rarillo. Joder, pero Tengo. estar en ese top 20 Sí, no, es... estaba, me quedé satisfecho, la verdad. Lo bueno de ese campeonato es que son 9 fechas y puntúan las 6 mejores. Ujú, Entonces, vale. pues bueno, no tenía tanta presión. Digo, bueno, pues si me voy a darlo todo, voy a ir a cuchillo y si me sale mal, pues bueno, pues me Tengo una descarto de esta descarte, carrera. claro. Y nada, la verdad es que fui bastante rápido y terminé noveno al final. Así que, pues bueno, sumamos bastantes puntos. Se llegó a salvar dentro de lo complicado que fue ese fin de semana, así que, pues bien. ¿Y ahora cuándo tienes la segunda? Siguientes a finales de abril. Ah, bueno, o sea que ya en nada, Queda otra poquillo vez. ya, preparando ya los hoteles, los vuelos y todo. Y claro, cuando llegas, por ejemplo, para estas cosas, tú te coges tus vuelos, tus hoteles, Ujú, entiendo que intentas ir con un poco de algún día de antelación ujú. para poder, entiendo que os dejan entrenar, ¿no? Sí. En los días previos. Ujú. Pero ¿cómo es, como cuando vas a salir de fin de semana, cómo te lo organizas? Desde que sales de tu casa hasta que llegas de vuelta. Es decir, ¿cómo te organizas un fin de semana de Pues vacaciones? suelo coger los vuelos siempre muy pronto. Por si acaso hay algún problema o algo, pues los cojo pronto. Cuando llegamos siempre nos pasamos primero al circuito, que sea saludar y tal, y vemos un poco lo que es el circuito. Y si puedo entrenar ese día, pues entreno un poquillo, suelo rodar con gente. Y ya el día de la carrera, pues nada, centrado a Ujú. 100%, voy con mis cascos escuchando música o cualquier cosa que para motivarme y salgo a cuchillo siempre. ¿Y eres de los pilotos que antes de salir a pista tienes una metodología de... o no sé si se llama metodología, pero bueno, una forma de entrar a pista? Los futbolistas, por ejemplo, hay veces que tienen sus rituales, más bien, ¿no? De, pues eso, algunos entran con el pie derecho al campo, otros X. ¿Tú tienes como un ritual antes de entrar a las carreras o a Pues las clasificaciones? no te diría como tal, a lo mejor que darme en el casco o pegar así dos volantazos para cada lado, yo qué sé, centrarme, no hago mucha cosa Ujú. así. ¿Y cómo te defines como piloto ahora mismo? O sea, tú cuando digo defines piloto es, tú estás en la vuelta de formación, Ujú. calentando los neumáticos, y hay pilotos ahí donde ya se define cómo es cada uno. Unos ya están pensando, a esos dos los adelanto en la primera curva, ¿no? Y hay otros que dicen, no, yo, a ver el de atrás, yo creo que me empuja, podemos colaborar, a ver Ujú. si nos beneficiamos. O sea, yo siempre digo que es el piloto de ataque y luego el piloto de estrategia, ¿no? Que Sí. dice, si se matan ahí esos cuatro, yo estoy detrás, justo paso, ¿no? Y como que idealizamos un mega adelantamiento y luego llegamos y decimos, pues me he quedado cuarto porque ni se han matado, o se han matado y no estaba ahí, ¿no? ¿Tú cómo te defines como piloto? Pues es que siempre que salgo adelante, a lo mejor entre los tres primeros, digo, vale, antes de que acabe la vuelta me pongo primero. Me gusta siempre ir primero. No sé por qué, Ujú. pero siempre tengo que ir primero. Y si salgo atrás, igual, voy a cuchillo y a todos los que pueda pasar antes de la primera vuelta, mejor, porque luego ya se empiezan a enredar todos y Ya, y se complica. que suele pasar poco, la verdad, porque al final me toca a mí, me doy un toque yo o algo y me quedo fuera o lo que sea y al final siempre me termina pasando a mí si salgo atrás, pero sí, suelo hacer eso. O si veo que a lo mejor he hecho la crono, salgo segundo y veo que el de adelante no le conozco, no sé quién es. Digo, vale, pues le voy a adelantar, pues, por si acaso es malo, ¿sabes? Le Ujú. adelanto, ha tenido suerte en la crono, ha hecho primero, pues da igual, le adelanto. Y si sé que va rápido, pues nada, me quedo detrás y eso es un poco lo que pienso antes, no... Ujú.
Bueno, pues hablando de pensar cosas en pista antes de salir, vamos a ver esa vuelta rápida en Santos que llevabas tiempo sin ir allí al circuito y nunca había rodado en inverso como, bueno, solo Germán es el único que tenía ahí recuerdos de aquella vez que rodó. Así que bueno, ya además yo creo que es el primero que ha llegado con un buen tiempo de verdad. Sí, Bueno, hay que quitar el viento que tuvimos allí en el circuito, pero bueno, sol por lo menos, sin sí, lluvia, sí. sin cosas raras que algunos de aquí ya los pobres han experimentado. Así que si te parece, Fran, vamos a ver Vamos. ahí qué vuelta has hecho. Así que nada, os dejamos ahí junto a Clara en esta vuelta rápida como siempre y enseguida estamos de vuelta para seguir comentando cosas aquí en el programa, así que quedaros hasta el final, que quedan muchas cosas interesantes. Así que nada, os dejamos ahí con Clara para ver esta vuelta rápida. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más aquí a la Vuelta Rápida de Mundo Car. Mi nombre es Clara Novella. Estamos un día más en Karting Club Los Santos y como habéis visto nos acompaña Francisco Alfaro. Fran, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de estar aquí, la verdad. Nosotros de tenerte aquí, nos has comentado que hace tiempo que no vienes a Santos, los chasis no son los que sueles manejar. ¿Cómo se presenta el circuito? Bien, vamos a ver, siempre se me ha dado bien este circuito. Sí que es verdad que hace mucho tiempo que no vengo aquí y como bien has dicho, el tema de los SODI no los llevo tanto. Pero bueno, me suelo adaptar bien a la pista, así que veremos a ver qué tal. A ver qué tal hoy la climatología, porque nos veis que estamos a cubierto porque hace mucho viento. Vamos a ver qué tal en pista. Repasamos normativa esta segunda temporada. Trazado al completo en sentido inverso, ¿vale? A 85 kilos en una vuelta con conos en el trazado, que tendrás que evitar tirar. Cada cono que tires son 2 décimas de sanción sobre tu tiempo final. Y ahora cuando tires la ruleta veremos si tienes opción a hacer la vuelta sin conos o que se te sume más 1 décima o menos 1 décima a tu tiempo final, veremos. También súper importante, track limits, no podéis subir las 4 ruedas sobre el piano ni saliros de la pista como tal, sería otra vez cada penalización, o sea, cada sanción 2 décimas al tiempo final, así que si te parece vamos Vamos a ver si hay suerte. a ver qué te toca hoy. Dale ahí al puntito blanco en la ruleta. Y más 1 décima para Fran en su vuelta al circuito, veremos a ver qué tal se da. Bueno, vamos a ver. Pues vamos para pista. Vamos. Pues ya estamos de vuelta después de ver esta vuelta rápida en inverso en Santos. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha dado? Bien, muy bien, la verdad. Mejor de lo que yo pensaba, la verdad. ¿Qué es lo que más destacas de ese sentido inverso? Pues notaba, macho, que la parte de fuera, cuando hacías la curva, tenías menos margen que en sentido normal. No tenías tanto el piano para apoyarte ni nada. Ujú. Y a nivel decimos aquí normalmente, es las inercias que tiene el circuito, ¿no? Al final es todo mucho más en bajada. O sea, ¿has visto similitudes o grandes diferencias en las curvas? O sea, cuando tú haces, por ejemplo, la 1, Ujú. claro, la 1 es la última del trazado en ese sentido inverso. ¿Ves, por ejemplo, en esa curva una similitud con la del sentido normal o ves cambios como muy Sí, drásticos? en esa, por ejemplo, sí, porque primero coges el piano de la derecha para hacer la última a izquierdas, en sentido Ujú. inverso,
Y al final es lo mismo que en el normal, porque pillas ese mismo piano y te preparas la otra, o sea que es más o menos igual. Bueno, y el tema de los conos, al final siempre nos ponemos no más que para que lo tiréis, sino para ese tema de esquivarlos, que al final, pues oye, siempre se pierde o no, se ajusta un poco ahí en la vuelta. Pero bueno, no has tirado ninguno, No. así que bien, buena Sí, vuelta. Así que, Fran, vamos a desvelar tu tiempo. ¿Cómo quieres que te apuntemos aquí en la Alfaro. lista? Venga, pues lo ponemos por aquí. Venga, lo dejamos por aquí puesto. Y tu tiempo ha sido de 1 minuto 0,5914, pero has tenido ahí la mala suerte de esa décima de más en la ruleta, con lo cual se queda en 1 minuto 0,6014, que también es muy buena vuelta. Ahí lo vamos a dejar, 1,06014, si no se me va el bolígrafo, que hoy está un poco perezoso de pintar. Una vuelta muy ajustada con la de Diego Ruiz, Sí. tan solo 2 milésimas de diferencia. Muy ajustados todos en esta vuelta rápida de esta temporada. Te voy a dejar que nos lo firmes por aquí. Y como hacemos la temporada, podéis quitar a quien vosotros queráis ahí de la lista. Y luego ya en el siguiente episodio pues lo dejamos todo de nuevo puesto. Así que tú puedes quitar a quien tú quieras. Pues vamos a quitar a Rubén. Venga, pues Rubén es el afectado. Déjamelo por aquí. Vamos a ponerle aquí en el medio. Así que Rubén, hoy ha sido el damnificado aquí de nuestra lista de Mundocar. Así que ahí queda ese 1.06, bastante ajustado. Recordamos que el ganador de esta temporada pues se llevará esa plaza para la Rental Sprint Tournament de 2026. Así que de momento parece que Germán es el que lo tiene bastante bien puesto. Así que veremos a ver si consigue aguantar hasta el final de temporada. Y para ir cerrando el programa en esta segunda parte, hemos hablado pues bueno de toda tu experiencia, tanto en el 2 tiempos como en el 4 tiempos. También de esos momentos, tus mejores momentos dentro del karting. Y ahora me gustaría ir a esa parte de valoración, ¿no? de tu experiencia. ¿Tú ahora en qué punto dirías que estás como piloto dentro de todo esto del karting? Pues creo que estoy en un muy buen momento. Sí que es verdad que llevaba tiempo sin coger un kart y sin entrenar o hacer alguna carrera. Pero bueno, poco a poco, que sí, con el campeonato de TV Car, con las clasificatorias, KWC y todas esas cosas, estoy volviendo a coger rodaje y me noto muy bien. Me noto bastante bien, sobre todo motivado y bastante contento, la verdad. Y ahora, bueno, estamos grabando esto hoy un sábado. Mañana tenéis las clasificatorias del KWC en Rivas, como todos los años. Bueno, es un trazado, como decíamos, indoor, también tiene esas variantes. Ya has entrenado. ¿Cómo afrontas estas clasificatorias? Pues tengo muchas ganas. Siempre tengo la espinilla de que me quedo siempre en la primera ronda, en la segunda. Y pues nada, espero que este año, la verdad, espero llegar a semifinales, al menos, o lucharlo al menos. En los entrenos, la verdad, es que he ido bastante fuerte. Así que vamos a ver si llegamos a esas semifinales al menos. ¿Y qué es lo más complicado de un formato como ese? Porque claro, normalmente estamos acostumbrados a carreras por posición. En este formato es a tiempo. Vais saliendo de uno en grupos de 4 pilotos. O sea, hacéis un grupo, sois 4 pilotos dentro, y entonces cada piloto cogéis el car del otro, y entonces, bueno, se hace unos tiempos medios, y al final esa diferencia pasa en este caso, en este año pasan los 2 primeros, 100%. El año pasado era que pasaba el primero, 100%, y luego los mejores segundos de los grupos. Claro, es un formato distinto donde hay mucha presión, ¿no? Porque hay poco tiempo para hacer la vuelta, y sobre todo el factor psicológico de la primera igual vas más tranquilo, pensando a ver lo que puede hacer el otro, pero cuando coges ese segundo car dices, oye, ¿tú cuánto has hecho? ¿No? Y dices, oye, pues he hecho 1 minuto 06, y tú dices, ostras, tengo que estar 100% por debajo de ese 06 y que él no esté por debajo de mi 1.06 también que he hecho. Entonces, ¿cómo gestionas a nivel psicológico cuando te preparas para un evento así que es distinto, es peculiar? Pues, como bien has dicho, es al mejor tiempo. Cuando entreno, siempre me suelo preparar, a lo mejor tiro una vuelta, ¿vale? La siguiente enfrío neumáticos, tal, y tiro otra vuelta, y así voy entrenando.
Entonces, a una vuelta se me da bastante bien, voy bastante bien, también lo he practicado mucho y creo que los match race esos los puedo hacer bastante bien, porque a una vuelta puede ser lo que he dicho. Veremos a ver la primera fase, que es como si fuesen tandas, cortas pero siguen siendo tandas, y ahí es cuando me cuesta un poquito más sacar ese tiempo, no entiendo todavía el porqué, pero bueno, vamos a ver. Claro, porque la primera fase, ¿cuántos son? 5 o 10 Son 5 minutos. 5 minutos de tanda, que al final en un circuito como Rivas, pues bueno, son esas 5 o 6 vueltas, depende un poco del trazado. Pero nos comentabas fuera que además el trazado de este año tiene ahí un par de curvas que son complicadas, bastante estrechas, donde sí que penaliza mucho el error. Entonces, cuando vas cogiendo de los entrenos, eso, estás mucho más tranquilo, asumiendo que puede uno equivocarse y que no, bueno, al final no te influye en nada, ¿no? Pues esa tanda te ha salido peor que la anterior. Pero cuando vas a entrar a modo carrera, es como, no sé si cuando llegas a ese punto, a esa curva clave, tú en tu caso es como entro sin pensarlo o entras como intentando medir de no te pases, no te pases, no te equivoques. Me pasa eso, soy muy conservador en ese aspecto. Espero que mañana cambie, pues estoy intentando eso, no, al final siempre me dejo un par de décimas que en el match race me quedo fuera. Pues va tan apretado todo que 2 decimitas son... Entonces eso, mañana va a ser, espero estar centrado y que sea como un entrenamiento como lo está haciendo hoy, de, vale, tiro una vuelta al 100%, pero claro, luego es la presión de que, bueno, no tengo la presión de que no es la carrera, son los entrenos, veremos mañana si no tengo esa presión. ¿Y para KWC vas a ir este año allí a Dinamarca? No tengo plaza porque tengo una agenda bastante completa con el tema de TBCAR, pero bueno, si consigo ganarlas mañana, pues intentaré ir. Y claro, y en tu caso cuando corres unas clasificatorias, ¿a cuando es el mundial cambia radicalmente en la manera de plantearlo? Sí, y es igual, en el mundial la verdad es que no tengo tanta presión. Al final los últimos años ha sido, bueno, vamos a como experiencia, vamos a dar el 100%. Sí que es verdad que debería de ir cambiando eso y lo estoy cambiando. Este año es cuando ya estoy intentando dar el salto de eso, de decir, joder, vamos a lucharlo. Si voy es para lucharlo. Que al final tengo siempre esa mentalidad, pero si quedo sexto o séptimo en una cada hit, digo, lo he hecho bien. Y no debería de ser así, entre comillas, si quiero ganar, obviamente. Y claro, con todo esto, ¿cuáles son a corto plazo los objetivos que te tienes marcados? Pues me gustaría este año al menos ganar el campeonato de TBCAR. Como he dicho, mañana intentar llegar a semifinales mínimo. Y a raíz de ahí, si voy a la CCK, igual meterme en la final y intentar lucharla, te diría que intentar casi ganarla o estar en el podio, que está complicado. Con John, Diego y todo, pues hay gente fuerte, pero al menos lucharlo. Y me gustaría ganar un mundial. No sé si será a corto o a largo plazo, pero es una cosa que tengo yo, ganar un mundial de lo que sea. Si es con CCK, SODI, KWC, me da igual. Y claro, Diego creo que hacía una pregunta, si no recuerdo mal, era él, que era cuánto estabas dispuesto a sacrificar por ganar eso, un mundial. Efectivamente. Claro, a ti si te lo preguntan, ¿a cuánto estás dispuesto, digamos, a renunciar? Porque al final, si queremos ir a luchar por algo hay que, ¿no? Quitar cosas. Entonces, tú eres de esos pilotos de decir, oye, pues por ejemplo, si quiero ganar el mundial del CCK, igual me tengo que quitar, por ejemplo, correr las clasificatorias o estos campeonatos. ¿Eres de esos pilotos decididos de si lo tengo como meta, me pongo a... Claro, esto es lo que he dicho antes. Este año quería ganar el campeonato de TBCAR, por eso solo voy a correr el campeonato de TBCAR. Y bueno, alguna fecha suelta, como son las clasificatorias KWC, que me pillaba bien y es bastante económico, vale, pues las hago. Si luego consigo la plaza y estoy medio apurado, que si TBCAR mundial, voy a hacerlo el TBCAR. Lo tengo claro desde el principio que quiero terminarlo y quiero ganarlo. Y eso, que el año que viene me propongo hacer a lo mejor los 3 mundiales, SODI, CCK y KWC, por ejemplo. Solo hago esas 3 cosas. Me centro, si me tengo que gastar
1000 pavos en entrenamiento para la KWC, pues lo hago. Y pues sacrifico todas las carreras que hago sueltas durante el año para esa fecha. Y hasta a día de hoy, tienes como, o sea, ahora echando la vista atrás, has tenido como una especie de mentor sin que sea tu mentor. Es decir, todos hemos tenido, creo que a los inicios, un piloto referencia, ¿no? Al que cuando coincidimos con él intentamos seguir la rueda, aprender, y con el que hemos ido evolucionando, incluso a veces sin que la otra persona sepa, ¿no? Que te ha ayudado en parte de ese proceso de crecimiento. Tú ahora echando la vista atrás, ¿has tenido un piloto que hayas tenido como referencia y que te haya ayudado a mejorar? No, la verdad es que piloto no mucho. El que más me ha ayudado obviamente ha sido mi padre. Siempre se iba a mitad de la pista a hacerme señales o me ponía conos o luego era el primero que me daba una charla en plan, para motivarme antes de una carrera o después de una carrera para lo que sea. Siempre ha sido mi padre para eso. Piloto, la verdad es que no mucho. Intento centrarme en mí, en mi trabajo. Y sí que es verdad que a lo mejor, por ejemplo, hoy si salía John delante mía, pues bueno, pues salía con John un rato, pero lo que yo quería, a lo mejor John está a un nivel bastante superior al mío. Pues ya está. Si veo que John se me escapa en la tercera vuelta, ya está, no pasa nada. Me centro en mí, en hacer lo mejor que pueda yo y ya está. Y claro, hablamos de objetivos, pero luego también, ¿dónde te gustaría estar dentro del mundo del motor, del karting en unos años? Pues no lo tengo muy claro, la verdad. O sea, no, seguramente no me separe de lo que es el mundo de los cars o de los coches o lo que sea. Quiero empezar a crecer un poco también con el tema del coaching, que la verdad es que hay bastante últimamente y todo, pero bueno, crecerlo, tener alguna academia yo, equipo, lo que sea, cualquier cosa de esas, pues sí, sí me gustaría. ¿Y planteas otras categorías de turismo, por ejemplo? Pues estuve a punto de hacer la Saxo, la Copa Saxo. Y sí que es verdad que me gustaría en un futuro poder hacerla, o la Clio, cualquier campeonato así de coches, sí me gustaría probar. Porque ahora está cogiendo mucha moda, ¿no? Los GT3, Sí, la sí. Porsche Cup, son, bueno, categorías que antes estaban un poquito más olvidadas, entre comillas, o que por lo menos en España no habían tenido ese auge que ha tenido también en otros países. Pero bueno, ahora sí que es como un modelo que sigue siendo obviamente económicamente presupuesto alto, pero sí es verdad donde se promocionan a pilotos, ¿no? Lo hemos visto en ciertas y en ciertos pilotos que han llegado a, por ejemplo, a Porsche Cup, que han llegado incluso a correr con lo de Gran Turismo, las 24 Sí, sí. horas de Le Mans. Entonces, digo, bueno, pues igual es un objetivo, ¿no? Que podría ser asequible. Sí, a ver, si te pones a mirar precios, comparado a lo mejor con los dos tiempos, hay categorías de coches que está Más o cerca. menos al mismo, ¿no? A lo mejor te miras la Copa Saxo y está más o menos al mismo precio que los dos tiempos. No estoy totalmente seguro, pero por cosas que me han dicho y mucha gente que conozco yo que ha pasado de los dos tiempos a correr la Saxo, creo que está más o menos al mismo precio, a lo mejor quizás un poquito más, pero si lo comparas, mucha gente se decanta obviamente por hacer la Saxo. ¿Y qué circuito tienes en mente que no hayas podido ir aún, pero es como el que tú tienes como igual, como objetivo, como marca, decir, bueno, no mucho, me gustaría hacer una carrera ahí, porque es el circuito que para mí es el estrella? Pues mucho de los cars, en Italia hay muy buenos circuitos, está Franciacorta, por ejemplo, y que, por ejemplo, la siguiente ronda de TVCar es en Franciacorta, así que, pues bueno, pues podré correr ahí o de... Y ya a lo mejor tema coches y eso, a lo mejor te diría Spa, que es lo típico, Nürburgring, alguna cosa así, pues sí me gustaría. Tampoco me va a morir si no lo pruebo, pero me parece que son muy buenos circuitos y me gustaría ir, sí. ¿Y carrera de karting que igual, que la tengas marcada como una que te gustaría probar por la experiencia? Quizás una WSK con los dos tiempos. Una WSK o una Llame Euroseries o alguna cosa así, sí. Pero más relacionado en ese sentido como carrera preferida o evento más relacionado con el dos tiempos. Sí, en cuatro tiempos la verdad es que si te pones a pensar, lo mejor casi es KWC y todo y he tenido la suerte de poder correrlo. Así que yo diría que de dos tiempos me faltaría correr eso para... Bueno, y hablando y haciendo preguntas, te voy a dejar, vamos a repasar esa última pregunta que nos dejó nuestro compañero Marco Coronado, que dejó la pregunta de si pudieras organizar un campeonato y elegir 7, 8 circuitos, tanto nacionales como internacionales, ¿cuáles escogerías para tu campeonato? Pues, es buena pregunta,
Pues no estoy muy seguro. En Italia cogería, por ejemplo, Francia Corta. Ujú. A lo mejor cogería el circuito de Le Mans del Oscar. Campillo, Zuera, por ejemplo, también estaría bastante bien. Y... es que es muy buena pregunta. Y también es que hay muchos circuitos. Es que hay muchísimos circuitos y no conozco tantos, la verdad. Ya. Pero yo te diría que esos, la verdad. Ujú. Algunos. Y ahora te toca a ti dejar esa pregunta. ¿Qué pregunta dejas a nuestro siguiente invitado? A lo mejor que... ¿Cuál fue la paliza más grande que le pegaron en una carrera o algo? Que fue y dijo, madre mía. De esas que se sufren, ¿no? Que recuerdas, porque ha sido... Venga, vale, pues Algo así. esa pregunta la dejamos para nuestro siguiente invitado. Y luego ya para ir cerrando el programa, a día de hoy, viendo un poco cómo está el panorama, cada vez, pues oye, que estamos teniendo muchas más participación en carreras, tanto aquí como fuera, tanto en el 2 tiempos como en el 4 tiempos. ¿Dónde crees que va a estar tú viendo, ¿no? Y con la trayectoria y la experiencia que tienes y que has visto un poco de todo, ¿no? Dentro de este mundillo del karting, ¿dónde ves o dónde ubicas el karting de aquí a unos años? ¿Lo ves como una categoría que va a crecer aún más o crees que es un punto bueno, que también tiene su punto límite? Pues creo que con los 4 tiempos está creciendo muchísimo y cada vez más, se organizan más campeonatos y eso. Creo que quizás a lo mejor hay muchos más campeonatos de los que debería de haber a lo mejor, pero se organizan muy buenos campeonatos. Y aquí en España tenemos suerte de que se organizan buenos, las clasificatorias CCK, KWC, son muy fuertes. Creo que en el mundo de 4 tiempos sí puede crecer muchísimo. Ya ha crecido mucho en los últimos años, pues creo que puede seguir así. En cuanto a los 2 tiempos, yo creo que ya ha llegado a un punto que es complicado superarlo, pero yo creo que con los 4 tiempos sí llegaremos a mejorarlo bastante. Y si te tuviesen que dar la opción de quedarte siempre a correr en el 2 tiempos o en el 4 tiempos, ¿qué coges? Si tuviese dinero infinito, 2 tiempos. O sea, sí, o sea, es en el caso idílico de que te dicen, oye, si corres en 2 tiempos es todo pagado y en el 4 tiempos igual, un equipo que te dice todo pagado, ¿no? Para siempre. A ver, yo creo que me quedaría con los 2 tiempos. Por todos los campeonatos que tiene y que al final tú ganas un campeonato importante, vamos a poner una WSK, y hay ojeadores a lo mejor de Fórmula 1 que están ahí echándote el ojo. Y tienes esa motivación de decir, joder, si lo hago bien, hay algún equipo que me pueda coger como... En los 4 tiempos no pasa eso. En los 4 tiempos es diferente, te lo pasas muy bien, pero no llegas, a lo mejor John ha ganado 4 mundiales. Y no, ¿sabes? Sí, que al final no hay ojeadores, no hay otras categorías. Y todo el mundo que se sabe interesen. que puede ser el mejor del mundo ahora mismo. Pero ha llegado un punto que no, o sea, nadie se da cuenta de eso casi. Ya. Entonces, pues bueno, me quedaría con los 2 tiempos por ese aspecto. Y por ejemplo, un campeonato como el de WSK, ¿qué hace falta para llegar ahí? O sea, aparte de la económica y de tener un buen coche, ¿no? Y un buen equipo alrededor, a nivel de piloto, hablábamos antes de cómo tú te preparabas para las carreras. Cuando llegas a esos eventos importantes donde puede haber incluso ya ojeadores echando ojo a los que estáis corriendo, ahí entiendo que sí que cambia un poco la dinámica de cómo te planteas ese evento, ¿no? Respecto a otros. Sí, tengo un compañero de Tenerife que está corriendo ahora mismo, que ha dejado de correr un poco en España para irse ahí, por eso mismo, por las oportunidades que te da ese tipo de campeonatos. Y hay un nivel muy, muy alto. O sea, al final incluso el que está el 20 tendrá un nivel y seguro que tiene un palmarés más grande que muchos de los que estamos aquí, seguramente. Entonces te exige mucho en cuanto físicamente y mentalmente, sobre todo, tiene que exigir muchísimo. Y consejos para la gente, que siempre me gusta para cerrar, con la experiencia, ¿qué consejos le puedes dar a la gente que se está iniciando? Igual no tanto en el 4 tiempos, aprovechando esa línea del 2 tiempos, chavales jóvenes igual, que se están iniciando ahora que tienen 9, 10 años, ¿qué consejo les puedes dar? Pues que sean muy pacientes,
que, o sea, no todo llega en un día, que puedes tener un día muy bueno en el que has hecho a lo mejor el mejor tiempo de ese circuito del mes, pero, o sea, no significa absolutamente nada. Que sea muy paciente, al final todo llega, seguro, con trabajo y con esa mentalidad de trabajo, seguro que llegas. Y entrenar muy fuerte. Entrenar muy fuerte físicamente, también con el CAR y mentalmente sobre todo. Yo entreno mucho, por ejemplo, mentalmente, más que físicamente. Eh, ¿Y qué más podría decirte? Que se centre en mejorar en sí mismo, que se mejore sus tiempos, no esté centrado en los demás. Y que si hace un año de carreras, que no se meta en un montón de campeonatos, que se centre en un par y que intente vaya a hacerlo lo mejor posible, pero que no haga tantísimos campeonatos. Bueno, pues ahí queda porque es buen consejo, que al final, oye, que cuando uno se inicia, pues también busca a veces, o no tiene toda la información, y dice, pues si corro 5 y luego te das cuenta que se empiezan a acumular, ¿no? Y que también cuando igual en una carrera te sale bien, pero en otro te sale mal, en otro, bueno, más o menos, entonces la cabeza también empieza a jugar malas pasadas, ¿no? Y al final no atinas muchas veces, o incluso a veces no acabas el campeonato porque dices, oye, mira, o me coinciden incluso casi las carreras, ¿no? Bueno, pues Fran, ha sido todo un placer que te hayas venido por aquí. Y la última pregunta que te iba a dejar, mirando ahora al pasado, ¿repetirías el mismo proceso que te ha llevado hasta aquí? Yo diría que sí. O sea, estoy contento con el trabajo que he hecho. Quizás cambiaría alguna elección que hice en su momento de a lo mejor hacer justo el consejo que he dicho, por eso he dicho el consejo de hacer muchos campeonatos y al final no terminar ninguno, pero seguiría, sí, estoy contento con el trabajo que he hecho. Bueno, pues ahí queda. De verdad que muchísimas gracias Muchas gracias. por acompañarnos hoy, por tomarte el tiempo, que además justo hemos pillado en estos entrenos y todo, y que es un poco al final lioso, así que te agradecemos mucho que hayas sacado ahí el tiempo para charlar aquí, que ha sido una charla muy interesante. Te deseamos lo mejor para mañana y luego para el resto Muchísimas del año, gracias. que oye, puedas ganar esas TV Car, que coño, pues oye, un representante español además allí ganando, pues una victoria más para nuestro Sí, sí. palmarés del karting, que es lo que tú dices, os tenemos a vosotros los mejores pilotos del panorama nacional que estáis ahí dando el callo, así que siempre a tope con vosotros y todo lo que se pueda apoyar, pues nosotros estamos siempre aquí. Así que de verdad que muchísimas gracias, y antes de que despida el programa, pues te dejo de nuevo ahí tu cámara como al inicio para que ese último saludo, mensaje, consejo, lo que tú quieras decir, pues te lo dejo ahí y luego yo ya me encargo de despedir el programa. Nada, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido todo un placer, la verdad, venir aquí. Y gracias por todo y que espero volver algún día. Claro que sí, más que invitadísimos. Y además para que podáis repetir la vuelta y luego ya ahí que ya estamos pensando para la siguiente temporada el trazado nuevo o, bueno, no voy a meter más que luego si no Clara me da aquí pon pitidos y así no se dan pistas. Así que de verdad, Fran, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a todos por vernos un día más aquí en Mundo Car, que como os decía al principio, pues bueno, estamos ahí con cambios de oficinas, de cosas, de estas cosas aburridas, y entonces bueno, hasta que no nos asentemos del todo, pues habrá un poquito de disparidad entre a veces las semanas que subimos el contenido, pero bueno, siempre estamos ahí atentos para seguir trayendo contenido, seguir trayendo pilotos a contar sus experiencias, sus anécdotas, que es lo que más nos gusta. Así que nada, seguir muy atentos ahí al canal, a Instagram, donde también subimos cositas. Así que de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más aquí en Mundo Car, y recordar que no suele quedar gas en las motos, sino también en el karting. Muchísimas gracias. ¡Chao!